Good morning, students. English Activities Week 3. Topic: Adverbs of Frequency, los cuales los utilizamos para mencionar con qué frecuencia realizamos las diferentes actividades. Estos son always, usually, often, sometimes, never. Los representamos con los porcentajes. Always, 100%, que significa siempre. Usually, 90%, por lo general. Often, 75%, a menudo. Sometimes, 50%, a veces. Never, 0%, que significa nunca. En el lado derecho tenemos ejemplos de oraciones. I always do my homework. Recordemos que los adverbios de frecuencia los utilizamos antes del verbo. El verbo en esta oración es do. You usually listen to music. She often plays rugby on Friday. Aquí es importante observar que el verbo tiene la letra S porque recuerden que en presente simple y con terceras personas se le va a agregar la S al verbo o ES según el verbo, según la terminación de los verbos. En la siguiente oración tenemos el otro ejemplo. He sometimes goes to the gym. El verbo se le agrega ES. They never eat chocolate. Es la última oración. Entonces recordemos que los adverbios de frecuencia van antes de los verbos. Sin embargo, es importante mencionar la excepción. Con los verbos to be, am, is, are, los adverbios de frecuencia van después, como en el ejemplo que observamos aquí. They are always happy. ¿Sí? Ven que está después del verbo to be. Exercise 1. Look at the chart about adverbs of frequency and order these sentences. Entonces, basados en los ejemplos que tenemos al lado derecho del cuadro, vamos a ordenar las tres oraciones. Recuerden cuál es el orden. Sujeto, ahí va el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Exercise 2. Write sentences about Caesar's routine using the adverb of frequency. Entonces aquí vamos a observar el porcentaje y la actividad que está realizando para poder hacer la oración. Estamos hablando de terceras personas, Caesar. Entonces vamos a agregar la letra S al verbo. Caesar often plays tennis. ¿Sí? Y así van a hacer las siguientes oraciones observando tanto el porcentaje como la imagen. Los verbos y el complemento están en el recuadro de aquí para facilitar su comprensión. Exercise 3. Write sentences about yourself using adverbs of frequency. En el ejercicio 3 van a hacer oraciones sobre ustedes utilizando los adverbios de frecuencia como está aquí. Example, I always do exercise with my mom. 4. Read the sentences of exercise 3 and send an audio to your teacher by WhatsApp. Entonces van a leer las oraciones que van a realizar sobre ustedes en el ejercicio 3 y me las envían por WhatsApp. Thank you. Bye.